Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al primer Perspectives de la temporada del Palau de les Arts. En esta Perspectives vamos a tratar la obra de Manon, como todos sabéis, y principalmente quería agradecer al Palau de les Arts por haber contado conmigo para darme esta oportunidad de poder estar hoy aquí con vosotros, explicando algunos detalles y con los artistas. Y también, por supuesto, a Amics de l'Òpera i les Arts de la Comunitat Valenciana por contar conmigo para esta oportunidad. Sobre todo también recordar que, bueno, ayer ya tuvieron, nuestros acompañantes que ahora los presentaré, tuvieron ya la performance del primer, bueno, para la gente joven, que fue todo un éxito, por cierto. Y bueno, recordar que bueno, el próximo día 3 será la premier, también estarán los días 6, 9, 12 y 15 de octubre. Y bueno, y empezando un poco explicando y poniendo un poco en contexto la ópera, me gustaría hacer hincapié en varios aspectos, ¿no? El principal aspecto quería un poco ubicar la ópera a nivel histórico y también social. Esta ópera, como muchos de vosotros sabéis, es una ópera que se estrena el 19 de enero de 1864 en la Ópera Comique de París. Esta ópera es una ópera compuesta por Jules Massenet, como sabéis, y tiene el libreto de Henrik Mailhac y Philippe Guille. Esta ópera está basada en la obra de casi el nombre homónimo de Historia del Caballero de Guille y de Manon Lescaut, del Abate Prévost, y que está dentro de los volúmenes, del 7º volumen, de lo que viene siendo toda la obra de Memorias y Aventuras de un hombre de caridad. Entonces, esta obra está ubicada a nivel histórico, como todos conocéis, en la Belle Époque francesa, que no sé si habría un mejor momento histórico para iniciar una temporada, que como sabéis, bueno, venimos en una época, estamos entre 1871 y 1914, como muchos de vosotros conoceréis. Es una época que venimos de la Guerra Franco-Prusiana, y tenemos la segunda revolución industrial, la cual cosa provoca a nivel social un gran movimiento de masas, no solo a nivel económico, sino también social. Es decir, hay un aumento de la economía porque la gente tiene mejores condiciones laborales. Entonces, este mejor aumento de la economía, que también se traduce en avances tecnológicos y también avances científicos, permite que haya, por ejemplo, que se establezca ya la educación como algo obligatorio, también el derecho al voto, y todo esto mejora el tiempo de calidad de las personas, además de su nivel económico. La burguesía ya empieza a coger más poder, nos adentramos en un momento en el que ya empiezan a tomar decisiones a nivel político, la cual cosa hace que, bueno, que a nivel social todo se equilibre y se establezca. Dentro de este momento, también, obviamente, florecen las artes. La mejora de la calidad de la vida de las personas permite que haya un tiempo que se expande y, por tanto, es un tiempo en el que la gente puede recrearse a nivel artístico. Aparecen movimientos como el simbolismo, la literatura con Rimbaud, el impresionismo, la pintura y también en la música. Y también... Y bueno, también hay diferentes, bueno, el movimiento en el que estamos tratando ahora es el romanticismo, para aclararnos. Entonces, este movimiento, que bueno, que ya veis que se escribe una ópera en un momento bastante decisivo a nivel histórico, pues bueno, Jules Massenet decide escribir esta ópera porque va a visitar a un compañero y él simplemente estaba buscando en su biblioteca y bueno, decide coger como... No estaba seguro con lo que tenía que escribir y entonces encuentra la obra de Manon y es cuando en ese momento decide que va a escribir la obra de Manon. Le dijo que no se iba a llamar Manon Lescaut, que se iba a llamar Manon. Y entonces aquí empieza toda la historia, ¿no? Como sabéis algunos de vosotros, Massenet ha sido uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Es un compositor que tuvo una trayectoria importante, estuvo trabajando muchísimos años en el Conservatorio de París. De hecho, su carrera estuvo más ubicada, como saben los compañeros, estuvo más ubicada en dar clase que realmente en componer. Lo que pasa es que era un gran trabajador y entonces componía muchísimas horas después de trabajar. Y eso es lo que le permitió llegar al éxito. La ópera de Manon, el día que se estrenó, fue una ópera que fue muy reconocida por la crítica y
y fue todo, bueno, fue, digamos, un bombazo en aquella época. O sea, aquello, la historia de Manon traspasó fronteras. Han habido diferentes óperas. Bueno, esta temática se ha usado para diferentes obras, como sabéis, que está Manon Lescaut de Puccini, también está la de Auber, se ha escrito un ballet, etcétera. O sea, que ha sido una historia que ha trascendido. Entonces, ya un poco ubicándonos también en toda, bueno, en este contexto un poco musical y también histórico, me gustaría dar la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy, que por cierto les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a estar con nosotros. Bueno, principalmente, empezando por mi izquierda, tenemos a Vincent Huguet. Vincent Huguet, además de ser director de escena, como todos sabéis, es historiador del arte. Es una persona que tiene un concepto muy amplio de la historia y también de la ubicación de las obras. Él, bueno, empezó con Patrice Chéreau y luego con Peter Sellars. En 2012, pues bueno, empieza su primera producción de Montpellier con l'Acme. Y asimismo, bueno, se traslada por todos los teatros de Francia dirigiendo y tiene mucha reputación en este estilo. Esta ópera que estamos viendo, que se va a ver aquí en el Palau de les Arts, en 2020 bueno, se hizo en la Ópera de París. Bastille. En la Bastille, exacto. Y bueno, también ha dirigido Dido Yenenias en Bolshoi, la trilogía de Mozart con Da Ponte en la Staatsoper de Berlín con Daniel Barenboim. Y bueno, pues en sus próximos proyectos incluye Lucia de la Mermor en el Teatro de Basel y Der Ring des Nibelungen con Daniel Harding. Muy bien. Por otra parte, tenemos también a Charles Castronovo, neoyorquino de nacimiento, que bueno, es uno de los mejores tenores en la actualidad líricos y que estamos muy agradecidos de que poderlo tener en las producciones de Manon. Entre los próximos compromisos que tiene, entre 2024 y 2025, está el Requiem de Verdi en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Rondine en Ópera de Monte Carlo, Der Freischütz, con una gira con la Ballets Staatsoper, un ballet Máscara en Opera House de Zurich, y además tiene el Don Carlo en l'Opéra de Paris, Don José de Carmen en Covent Garden, y bueno, pues tiene una gira también en verano con la Ballets Staatsoper en el rol de Carlo de Masnadieri. Entonces, pues ubicando un poco, aunque no necesitaban un poco de presentación porque son dos personas muy reconocidas en el mundo operístico, sí que me gustaría haber comentado unos cuantos detalles de nuestros invitados. Entonces, pues bueno, un poco ya empezando con nuestro encuentro, me gustaría empezar con una pregunta para nuestro director de escena. Bueno, como comentas en algunos momentos, ¿no? La ópera está ubicada en los años 20. Entonces, a mí me gustaría saber qué tipo de correlación existe ahora mismo, o sea, en el contexto histórico en el que se escribe la ópera, ya que tú tienes una visión muy amplia, que supongo que eso te ayudará mucho a la hora de dirigir. ¿Qué correlación hay entre la Belle Époque, ese momento histórico tan importante y tan prolífico que hay, y la puesta en escena de los años 20 en comparativa con algunas cantantes y actrices como han sido, por ejemplo, Josephine Baker? So I think that for Manon, there are three different times. There are the time where the original book was written, which was at the beginning of the 18th century, exactly 70s, 30s. The time where Massenet composed the opera, and then the time where, as a director, I would like the story to take place. Yeah. And I think as a director, the director is in charge to try to find for the audience of nowadays the best context, the best maybe a new lighting for the people who know very well those kind of opera because they are played all the time since they were created. An opera like Manon, it was never forgiven. There are some Baroque opera, for example, that are created. Then everybody forgets them, they are lost, and we rediscover them. No, Manon, it was all the time, it stays on stage. So you have to find a kind of other way to show it, for the people to rediscover it. And I was looking for a time which would be close from not the time of Massenet, but the time of the original book of l'Abbé Prévost, because in this 18th century, that in French we call le siècle des Lumières, the Enlightenment in English, it was a period of change. It was between Louis XIV and Louis XV. And there was a moment called the Regency, where suddenly there were more possibility. People were a bit more free. There was a lot of inventions and all that. And I was looking for a time. I think it's not really possible to do Manon nowadays, because Manon
still, like at the beginning of the story, she's supposed to be sent to the convent. And I think since the, let's say, at least the 50s or the 60s maybe, the young girls are no more sent in the convent. It's not something that happens today. And the years 20, so that we called in French les années folles, the crazy years, were a time where everything was possible. Artistically, there was a lot of avant-garde, so Picasso, the African art, that was for the first time. Then because of the First World War, a lot also of things came from America. And one maybe of the most beautiful person that America sent to us, to Europe, was Josephine Baker. Josephine Baker nowadays becomes again a legend. She was a legend when she was alive, but now in France she was received in a Panthéon. The Panthéon is the church where we put all the great people that made French history. Normally it's political men, scientists. There is only 5 women among maybe 100 persons. And Josephine, for sure, is the first black woman entering the Panthéon. And I recognize in Josephine someone who could have been Manon, because she's also the model of a woman who wants to be an artist, a singer, and she's one of the first women being really free, deciding that she's going to spend her life being an artist. I'm sorry, it's a lot. But you know the story already. You know it. That's okay. Bueno, como sabéis, en la obra hay 3 tiempos en realidad. Un tiempo es cuando se escribió el libro, en 1770. Otro tiempo es cuando se compuso la ópera en sí. Y otro tiempo fue cuando se llevó a cabo su primera dirección. Hay que tener en cuenta el contexto adecuado, la iluminación, y que es una ópera que no ha sido como otras. Una ópera que una vez creada nunca se olvidó. Siempre ha pasado de un escenario a otro. Por lo tanto, nosotros teníamos que buscar algo nuevo. El tiempo no es el del libro, sino estamos hablando de la época de la iluminación, del Enlightenment, de la época esta en inglés. Había más libertad, más inventos, y yo también buscaba adaptar esta época, porque claro, cuando todos sabemos que al principio a Manon la mandan a un convento, esto es algo que hoy en día ya no pasaría, no tiene tanto sentido. Por lo tanto, me pareció que tenía mucho sentido en sí situarla en los años locos, en los cuales todo era posible. Teníamos el avant-garde, teníamos a Picasso. Es una época después de la Primera Guerra Mundial y América nos mandó cosas fantásticas, entre ellas la más fantástica de todas, Josephine Baker, una leyenda para nosotros. De hecho, está enterrada en el Panteón donde solo hay 5 mujeres y, por supuesto, ella es la única negra. Es un modelo de una mujer que decidió ser artista y libre. Gracias. Pues muchísimas gracias por la intervención. Esta correlación, por supuesto, tiene una correlación muy importante también con el personaje de Manon, que el personaje de Manon es un personaje que ha trascendido en la historia por la libertad con la que ella tomaba las decisiones, ¿no? en su época, ¿no? Y un poco, a pesar de que había como un momento muy conflictivo, ¿no? En el que seguramente se le juzgaba por ser mujer, tenía muchos problemas, todo eso que ocurrió en ese momento, aquello era como una locura, ¿no? Y de hecho fue uno de los éxitos que ocurrió también con Manon fue por esto, ¿no? Porque el personaje fue como una cosa muy explosiva, que la gente veía como un foco de libertad en Manon. O sea, decían, pero ¿cómo es posible que una niña no haga esto, ¿no? Aunque también se trasciende, hay un contexto bastante duro en esto, pero sí, tiene una correlación con mucho sentido y la verdad que sí tiene una conexión muy fuerte, la verdad. Entonces, yo con esta pregunta me gustaría hacerle una pregunta a Charles. Entonces, como sabemos, interpretas el personaje de De Grieux, que también sufre sus penurias en la ópera. Es un personaje que bien tiene muchos vaivenes psicológicos empieza como más estable, luego decide retirarse para poder ser cura, luego se encuentra con Manon y vuelve otra vez a la vida normal. O sea, tiene muchos vaivenes psicológicos muy complejos que es muy difícil de interpretar, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo afrontas esto desde el canto, o sea, desde a nivel vocal, cómo afrontas los colores, desde la técnica, cómo afrontas el personaje, cómo lo estudias
Y bueno, ¿y cómo percibes la escritura, ¿no? La composición de Massenet a la hora de reflejar este personaje? I understood quite well. Yes. Vale, perfecto. So it's very interesting role because this is a role that has a very big arc, which not all tenor roles have. But I think for me, the way to get through this role, because it's long, it's 5 acts. He sings a lot in each act. It it progressively becomes bigger and more dramatic and emotional. But I think the best way to handle it for the character and musically, it goes together. He is a young man, and I believe if you approach him as a young man, quite innocent, and this, when I say this about the character, I mean exactly vocally also. You approach it in a young fashion, as a young singer would be. It's more innocent, it's more pure. There's not so much to show off in the range. Of course, there are high notes, low notes. It's not about that. It's more the approach to the singing in this role should start out young, innocent, more pure. As he gets to the second act, you're still in this feeling, young love, very naive. We spoke about it quite a bit with Vincent. There's a naive feeling to him, which is pure and beautiful. That's what makes it a very beautiful character. Because it's easy to look at this character and say also that, I mean, it's very rare, but the tenor is actually the victim in this opera, Yeah. the victim to Manon, who, you know, is not so kind with him. But so what happens in the second act as it is slowly is, you know, this young love, very naive, innocent. And then after she leaves him for her life again, the next time you see him, he's a priest. I mean, he didn't just feel bad for 2 months and go to the bar with his friends. He became a priest. So he really went to the other side. So Yeah. in this point, he's already matured a tremendous amount. So even the words that he says, you know, he says it's like, you know, our relationship is just like the sand, you know, just falling. And we even do this in the staging, and to show the sand falling, it's nothing. It's not concrete. There's no floor under it. And so he's speaking in a different level completely, how he talks to her, the words that he uses. So he's matured completely. The music matures also. It's more dramatic. It's way more emotional. Fourth act, he becomes even more hard. He's now completely given into, I wouldn't say lust, but his desire for her. I understand, You know, yeah. he's embraced his just raw desire for her, even though he knows it's shameful what he's doing. He doesn't care. So this is just another level. You can say another level in development, but it's actually, he's getting lower in a way. So, okay, then you have that. They take her away in the fifth act. Then it becomes, in a way, something, just what's the only core that's left of this man. Everything's been kind of destroyed in his life, and he's still completely focused and obsessed on Manon. And the music now becomes sad and pitiful, but so heart-wrenching. And even at that point, he says, there's nothing to forgive. I love you, no matter what. And this is the beauty of the role, because it starts like this. It has a huge arc, and then it comes down as the character, musically and the character. And this is the most challenging part of this role, and also the most beautiful part of this role. Every time I sing this role, I think, this is the last time. It's so difficult, it's so long, and so many high notes, and so, and then when I do it, I think, oh no, it's too beautiful. I need to keep this role, because when you finish it, you feel that you've really accomplished something very artistic. It's not just another good sing. This is really a journey for a tenor. So it's something very special. Thank you.
Bueno, es interesantísimo el personaje, la verdad. Es un gran arco y es un papel que no siempre se encuentra para los tenores. Hay 5 actos, es muy largo, canta mucho y se ve como progresivamente va aumentando y cada vez el personaje es más dramático y emocional. Empieza como un joven, inocente, y también me refiero a vocalmente, o sea, no solo al personaje. Es la forma en la que hay que reflejar ese canto. No es una forma al principio como para presumir tanto a nivel de canto, sino que se enfoca como una voz joven, inocente, pura, de alguien precioso, ¿no? Es curioso porque en esta ópera el tenor es la víctima y esto la hace un poco única. Esto en cuanto al primer acto. Seguimos la evolución y pasamos a un segundo acto en el cual el personaje todavía es inocente y ella lo abandona. Y él abandonado, en lugar de irse al bar con los amigos, se va y se hace cura. Todavía es un personaje que conserva su pureza, ha madurado. Él incluso lo demuestra esto en la forma que habla, en la forma que se expresa, cuando habla de su relación, por ejemplo, y cómo su relación es como la arena que no es nada, no hay nada bajo nuestros pies. Esto ha llegado a otro nivel. Con la música, por lo tanto, también ha madurado mucho, es más emocional. Pasamos entonces al cuarto acto. En el cuarto acto, él todavía evoluciona más, aceptando su deseo por ella y le dice que no pasa nada, que no tiene nada que perdonar, que la ama todavía. Y aún así acepta y entiende que su actuación es pecaminosa y esta es otra evolución. En el quinto acto, él, todo destrozado en su vida, sigue obsesionado con Manon. La música es muy triste y este es el final del arco. Y entonces lo que él comentaba sobre este papel, que dice que es una evolución tan rica y tan cambiante, que lo hace muy difícil y muy bonito, y que cada vez que lo interpreta dice, bueno, nunca más, esto es como una pesadilla, es demasiado difícil, tanto cambio, tantas notas, tanto rato, todo. Pero sin embargo, a la vez, como es una evolución tan bonita, siempre dice, bueno, sí, quizá una vez más. Pues bueno, muchísimas gracias, Charles. Entonces, un poco comentando la dificultad, ¿no?, de los personajes. La historia, la verdad es que tenemos que Grieg es un personaje bastante relevante dentro de la ópera. Se llama Manon, pero bueno, de Grieg es un personaje bastante importante. Todo lo que tenemos alrededor del personaje de Manon una visión que a mí me interesa mucho, lo de la visión que hay sobre Manon, porque, como comentaba antes, bueno, pues Manon es una ópera que se ha representado muchísimo tiempo en la ópera comique. Es una ópera que destacó y que se mantuvo, ¿no?, durante los escenarios durante muchísimo tiempo, ¿no? Impactó en su momento, fue todo un éxito. Y este personaje, me gustaría hacer un poco de hincapié en el personaje porque aquí creo que hay un motivo social y de expansión en él. Algunas personas se refieren a ella como la femme fatale, ¿no?, porque el pobre de Grieg se ve 3 veces abandonado en la obra de Prévost, solo 1.5, diríamos, en la, en la ópera. Pero yo tengo mucho interés en que me digas qué visión tienes, cómo afrontas a la hora de dirigir la escena el personaje de Manon. ¿Qué complejidad ves en el carácter de ella? Porque, claro, obviamente ella tiene un comportamiento pues un poco de un adolescente muy naif, ¿no?, porque no tiene claras las cosas. Se habla también de que es una persona... La colocan también en situaciones de una persona muy ambiciosa, que solo quiere cosas superficiales, cuando a lo mejor simplemente eso solo ha sido supervivencia, ¿no? Porque en aquella época a lo mejor ya venía una familia pobre, la única manera que tuvo de ser libre fue hacer lo que hizo, ¿no? Que bueno, también pecaría de su parte, digamos, más... también tiene su parte banal, ¿no?, como podríamos comentar, pero sí me gustaría ver esta complejidad de personaje y también el trasfondo histórico y social que tiene. ¿Cómo la afrontas desde la dirección de escena, ¿no? ¿Cómo has trabajado, por ejemplo, en este caso con la cantante que lo interpreta, que es Lisette Oropesa? I think that Manon is, we could do the comparison with other great characters in opera, but not only in opera, also theater, literature. Carmen, Salome, Electra, Cho-Cho-san. I mean, all those women, I think they keep fascinating us because each generation is going to look at them in a different way. And depending where we are today, in 2024, in Valencia or in Paris, and what is also the social context today,
everything we are going through now in the society with the rights of the woman, the rights of the minority, what you say about social origin, all that. Of course, it's absolutely different. We speak about it tonight, together, but it would have been different before the pandemic. It would have been different, of course, back 20 years ago, because the political context, everything was. So if you say that she's a femme fatale, she's a woman free, what does it mean? It doesn't have the same signification today or 20 years ago. 20 years ago in Spain, today in other countries where the women are absolutely not free. So all that is absolutely relative. But I think in the case of Manon, she's particularly fascinating, and the best proof of that is that there was the book in the 18th century, but then the opera we are speaking about is just one of the versions, Massenet, because Puccini did one, there were many ballets, films, and even the specialist says that La Traviata, coming from La Dame aux Camélias, is a rewriting of Manon. And in the story, Traviata, Violetta Valeri is absolutely obsessed by the image of Manon. So it's really something really coming from very far. And so just to answer to you about my vision, it was more the fact that I wanted to show with this echo of Josephine Baker that when someone wasn't born in a family where people were rich or had a very high culture, it's still possible to become someone or to become the person maybe you would dream to become. Because one day someone is going to show you the path. Someone is going to show you how to go there. And I will tell an anecdote because I created this production in Paris with a soprano from South Africa called Preti Yende. And Preti Yende, she was in a family really poor, really nobody didn't even know what opera was. But one day in the television there was advertising for British Airways, and it was the Flowers Duets from Lakme, the first opera I did. And she asked to her mom, she told me the story, so I know it's true, and said, "What is this bizarre instrument we just heard?" And her mom said, "It was two ladies singing together." Singing that voice, and then she said, "It's exactly what I want to do." And so voilà. And so my Manon in Act 1 sees Josephine Baker coming back from the United States. That means that as a director, I add this character, which of course is not in the libretto. And because she sees this woman, she thinks, I can become also someone like that. But the problem is that because, as you say, she doesn't have the culture, she doesn't have the money, but she has an incredible beauty, she has an incredible charm, she has a crazy energy, so she can move mountains, we say in French. But she's going to, of course, to have to pay for that. And she meets this charming guy who is so innocent, so charming, so handsome, so sexy, so everything. But he doesn't dream to become the king of the Parisian night. He dreams to marry her, to have some beautiful children, to have a beautiful house, a nice Labrador, and to live together. That's what is in his mind. That's what it is. And so she is going to have to choose between her ambition. If she wants to become this great artist, she has to leave him. And during all her life, she's going to say, so she's going to choose ambition, she's going to leave him. I'm not spoiling because I think the story is quite known. And then she's going to regret and she wants him again. And then the third moment, she wants him and the success together. And she's going to find that it's not possible. Yeah, it can be also something, an echo to when we speak together about the woman who wants to do a career, and sometimes during, the generation of my mother, a lot of them, they still had to choose between having children or doing a big career. And so somehow each generation also kind of recognize, I think, this kind of very strong dilemma. Bueno, creo que Manon es una ópera que es, como personaje se puede comparar a Carmen, a Salomé, a Electra, a otras mujeres fantásticas. Cada generación lo ve de una manera distinta. Si me preguntas a mí ahora, por ejemplo, nosotros estamos en 2024 aquí en Valencia hablando, tenemos un contexto social, es muy distinto de, por ejemplo, de hace 20 años, que es una femme fatale. Habría que saber qué es en cada momento, habría que saber qué es en cada lugar. No es lo mismo una femme fatale para nosotros, desde aquí occidentalmente, que en otros lugares del mundo.
Bueno, Manon es un libro fascinante, no fue la única versión la que tenemos de Massenet, ha habido otras muchas versiones, ha inspirado muchísimas cosas, por ejemplo, el personaje de Violeta, de la Traviata, también está inspirado en Manon. Tenemos que ver también cómo hay un paralelismo tan grande entre Josephine Baker, que nació en la pobreza, pero consiguió cumplir su sueño. Y bueno, tenemos también Pétion, que fue la soprano en París, y su historia es un poco parecida porque ella era pobre, no tenía cultura y es de África, y entonces vio en la televisión un anuncio y se oía un aria de una ópera y preguntó ¿qué instrumento tocan? Y le dijeron no, son dos cantantes. Dijo ella, pues yo quiero hacer eso, y lo consiguió y ha triunfado también. Bueno, también de la forma en la que Manon, nuestro personaje, ve a Josephine en el acto 1, la ve y piensa, yo quiero ser como ella, yo también quiero cumplir mis sueños. Y no tiene dinero, pero es una mujer guapísima, tiene mucha energía, mucho encanto y bueno, esto todo tiene un gran precio. Entonces, Manon es un personaje que tiene que elegir todo el tiempo porque ve un chico muy guapo, se enamora de él perdidamente, pero claro, este chico que es tan inocente tiene un sueño que es casarse y tener hijos con ella. Y ella se ve obligada durante toda la obra a elegir entre su ambición, entre querer triunfar o entre el amor. Y bueno, siempre elige, al principio elige el amor, luego elige el éxito, luego quiere tener las dos cosas, pero no es posible. Este es un precio que muchas mujeres han tenido que pagar en muchas generaciones. Dice él, la generación de mi madre también tenía que elegir. Carrera, familia, todo el mundo tiene que elegir. Que es una problemática que, bueno, que también se encuentra actualmente, también es algo que se encuentran muchas personas, ¿no? Con el tema de las carreras, cuando son carreras internacionales, como vosotros lo sabéis, ¿no? Que una carrera internacional es un tema muy complejo de llevar y que muchas veces es bueno, también para el tema de las mujeres, de la maternidad y demás, es como muy... Entonces, digamos que, bueno, que las grandes historias siempre traspasan los límites, ¿eh? No hay época para las grandes historias porque... O sea, vemos que se repiten constantemente en diferentes ambientes, pero al final siempre es la misma problemática, ¿no? Entonces, ya un poco avanzando también en dirección también a la vocalidad y al canto, me gustaría preguntarle a Charles, como hemos comentado bueno, hemos comentado antes un poco también con el tema del repertorio, ¿no? La proximidad que tienen a otros compositores, porque, bueno, como sabéis, Massenet, pues bueno, uno de sus grandes héroes fueron Wagner y Berlioz. O sea, él estaba obsesionado con estos dos compositores y, bueno, fue alumno de Ambroise Thomas y tuvo unas influencias muy importantes. O sea, se relacionó con gente, con los artistas y los compositores muy relevantes de su época. Necesito un boli. Entonces... Por favor. Bueno, y entonces... Perdón, se me ha estropeado el boli. No te preocupes. Hablan mucho, no me da el boli para tanto. Tranquila. Entonces, My bar of finish, bueno, está bien que hablen mucho, eso es que está interesante. Entonces, pues bueno, hubo una correlación también y unas influencias muy fuertes. De hecho, en algunas de las óperas en la ópera de Manon existe el leitmotiv de Wagner, que fue una gran influencia para él. Son temas recurrentes que van apareciendo durante la ópera y entonces, pues Manon tiene un tema, los enamorados tienen otro, Deguille tiene otro, entonces van apareciendo durante la ópera y entonces recuerdan al momento en el que, en que el personaje tenía protagonismo o cuando tienen un pensamiento sobre esa persona aparece el tema, entonces es una influencia bastante fuerte de Wagner, ¿no? Entonces, mi pregunta para Charles es, alrededor de todos estos compositores, los roles que tú has podido cantar, porque tú has tenido una experiencia bastante amplia con el repertorio francés, pues, ¿cómo podrías comparar estos repertorios, ¿no? O sea, ¿cómo compararías el repertorio vocal de Massenet y de otros compositores, como han podido ser pues, Berlioz, Gounod, etcétera? ¿Qué similitudes encuentras o qué diferencias en todo el repertorio? I actually am lucky. I have a lot of experience with French repertoire. I started out with a lot of Mozart at the beginning of my career, but right away I went to singing things like Pêcheur de Perles and Nadir, and then it started growing from there. I sang Faust, I sang Berlioz Faust. Actually, that was the only other time I sang in Valencia
at the concert hall. I sang a performance of Berlioz' Damnation de Faust. But also Massenet, I recorded some rare operas. I recorded a very short opera by Massenet called Thérèse. I've done Lalo, Le Roi d'Is, a lot of different French repertoire. And one thing I can say about French repertoire, for the tenor anyway, in general, is it's a very strong mix for French repertoire for the tenor. You must have a bit of everything. In some Italian works, you need a steely, strong declamatory voice, and that's what you need for this type of opera. Or you need, if you're doing Rossini, you need a very flexible lyric voice. But in the French repertoire, it seems that every French composer asks you to have everything, which makes it very difficult, but also, again, very rewarding. For example, this role, I will take again Des Grieux. You need this youth at the beginning and this lightness. It sits a little high, the tessitura is a little higher. But you cannot have a young singer sing this role. It's way too difficult. It becomes too heavy. The orchestration is big. If you take too much of a dramatic tenor to do it, it's completely horrible in the first 2 acts and maybe the last act. And now we'll take something totally opposite, which people would consider more dramatic, the role of Don José in Carmen. You many times hear a more dramatic tenor sing it, but you never want to hear them sing the duet with Micaela in the beginning, because it's too lyric and it's always in the passaggio and it's light. Also, even the aria, you need to sing a pianissimo B flat at the end of the aria, and the heavier tenors have a problem with that. But if the tenor is too light, he has a problem with the 3rd and the 4th act, where it becomes very dramatic, more violent, and stronger. So this is, for me, typical French repertoire for tenor. You need both. So I found myself being able to, what you need the most is elegance. So you need strength and elegance, you need passion, and never overdoing it. So there's a fine line there, which is, for me, typical French. It's always elegant, but with passion. So this is what I would say mostly about the French repertoire. And I think and it's all connected. You don't have as much variation. Whatever composer I've done, French composer, it requires the same thing. Even Nadir, which, when you hear the aria, it's so light. But later, the duet with the baritone, it's heavy. It's not easy. It's loud. It's big, and it's always this way in French repertoire. So this is the biggest thing I would say about this. And when you compare it with other composers from different Italian repertoire or German repertoire, this is what makes the French repertoire the most unique in that sense. You must have the elegance, but the strength, the longevity of the roles, most of them are long. You always have a 4 or 5 act opera. It's very rare that you have shorter. And it's always this way. For example, in Werther, it's similar in some ways to Des Grieux. There's an innocence about him. But again, emotionally, he goes cuckoo, and it becomes very emotional later and stronger, and the music always follows suit. And then at the end, when he's dying, it goes back to super soft. So it's a real tightrope. You need to walk the tightrope when you're singing French roles as a tenor, because if you push too much in one section, when you get to the end where you need to sing a soft note, for example in Manon, he says c'est un rêve charmant, and it should be super piano and light, after you've been screaming your guts out in Act 4, for example. So this is the biggest challenge and the most unique part about French repertoire, which doesn't really exist too much in any of the other repertoire, in my personal opinion.
Bueno, afortunadamente tengo muchísima experiencia con el repertorio francés. He trabajado con Mozart, Richter, he hecho Fausto de Berlioz en Valencia, casualmente es la otra vez que actué en Valencia. De Massenet he grabado también una ópera, es una ópera corta. He hecho muchísimo repertorio francés. El repertorio francés para el tenor es como una gran mezcla porque necesita todos los registros. En el italiano, por ejemplo, a lo mejor te pide una voz reclamatoria. Tenemos a Rossini que te pide muchísima flexibilidad, pero el repertorio francés lo pide todo del tenor. Esto hace que sea muy difícil y también muy gratificante. En esta obra, por ejemplo, al principio es muy ligero, pero luego crece y por lo tanto no puedes poner un tenor muy joven. Tampoco te sirve un tenor muy mayor porque estaría horrorosa una voz muy mayor en los 2 primeros actos, no tendría sentido. Entonces, claro, es un gran problema el tipo de tenor que se pone. Los tenores más pesados van a tener problemas al principio y al final del todo. Los tenores más ligeros van a tenerlo muy difícil en los últimos actos. Por lo tanto, lo que hay que tener es fuerza, elegancia y pasión. Es lo que te pide el repertorio francés. No exagerar las cosas, porque claro, por ejemplo, tenemos que tener un aria ligera como una 10, pero esto luego tiene un dueto muy fuerte. Entonces el tenor tiene que llegar a todo. Comparado con otros compositores, por ejemplo los italianos o los alemanes, el repertorio francés es único. Tiene esa elegancia, esa ligereza, pero tiene que tener el tenor mucha fuerza porque normalmente son obras de 4 o 5 actos y te lo piden mucho. En Werther es una evolución similar a la de Desgrie. Se hace muy emocional, es como ir por la cuerda floja, o sea, vas evolucionando de más ligero a más fuerte, al final que el carácter otra vez vuelve a una ligereza y a una inocencia. Pues muchas gracias, Charles, por el comentario, porque es muy importante tener una visión realista de lo que es cantar la ópera francesa, ¿no? Que a pesar de que bueno, a Massenet se le reconoce mucho por el tipo de orquestación que tiene, ¿no? O sea, porque es una orquestación muy rica, como con mucho magnetismo, ¿no? Son cosas muy brillantes. El repertorio francés suele ser así, bueno, y Massenet sobre todo, ¿no? Con el tema de las melodías, todo muy lírico, pero realmente desde la otra parte, aunque tú reconozcas esto como oyente, desde la parte del intérprete es muy complejo, porque es dificilísimo interpretar estos roles, ¿no? También por lo que comentas, ¿no? Porque van no solo a nivel del carácter emocional del carácter, sino también a nivel vocal. Se nota, ¿no? Que va también desde las diferentes áreas que tiene el tenor, va como evolucionando, como un aspecto de, pasa como de ser naif a ser adulto, ¿no? Y con la decepción y todo eso, a nivel vocal se nota y es muy duro de soportar, entre otras cosas, porque son 5 actos de ópera y 4 horas, 4 horas que, bueno, que hay que tener una madurez vocal para poder afrontar eso, si no, puedes tener problemas. Entonces, yo desde un poco la visión, a mí también me gustaría, si no te importa, Vincent, si podríamos comentar a lo mejor también, ¿tú qué correlación ves desde la dirección de escena? ¿Ves algún tipo de correlación entre las óperas de estos diferentes compositores, de Gounod, de Bizet, Massenet, este repertorio francés? ¿Qué correlaciones ves tú a nivel de dirección escénica a la hora de afrontarlo? ¿Si ves correlaciones o quizás son cosas más, o tampoco ni siquiera eso, porque simplemente, pues bueno, los personajes también dependen de las historias de las que traigas, pero ¿qué puntos verías que pueden tener en común este repertorio? But I have to say I'm very impressed by Charles just said, because I think it's not that easy to describe the French, what is the French repertoire, what makes it so special. I'm really impressed, Charles, about what you said. And so I would say a bit the same. That means that maybe what is in common is like the kind of complexity of nuance, that the characters, they are never so one block. I think they are, most of them, he was speaking about Werther, that I staged as well a few years ago, also Don Quixote, de Massenet, and each time I think that the French composer were asking to their librettist, because the big thing at the opera is the libretto as well. And sometimes we forget that, but good for the drama with Baroque opera is that most of the libretto are really bad librettos. And because the story are impossible, and I mean for a director, so they are beautiful things to sing, but for the director it's really not. And yeah, I would say, I mean, if I think about all the French opera that I had the chance to stage until now, there is something very littéraire, very and also maybe
something that I think sometimes we forget, which is that I think opera sometimes seems something very conservative for kind of elite bourgeois people who just meet at the opera, whatever they do on stage or sing. But in fact, it's not for most of the pieces, I think it's not the case. And you were speaking about the fascination about Manon, but I think that most of them, the opposite, like some writers, like today's filmmakers and maybe painters, all kind of artists, also they try to put in their way to make that the society could do one step. And so Charles was saying that this character of Des Grieux is someone very sweet, very naive, and that he is going to suffer more than her. And also, we were joking during the rehearsal about the fact that it's one of the only opera where the tenor is not jealous. Because normally, Othello, all those, they are crazy, and so they kill the soprano, or she has to kill herself because they are jealous, or because... Well, in that case, it's very different. And there is one moment where he has a temptation in Act 2. He says, Manon, wait, because he's leaving the apartment. And he said, Manon. And she said, what? No, nothing. And she said, you are not jealous. He said, no, I'm not. And it's something so strong. And in the book, there is a fantastic sentence that bizarrely the librettist didn't keep like that. And Manon says to Des Grieux, la fidélité que je veux de vous est celle du cœur. That means the faithful I'm expecting from you is the one from the heart. And so she's doing a difference, but come on, back in the 18th century, you can love someone, and then you can have your life, and it's different. And she tries to explain to him, come on, I really love you. You're the only one I love that way. I'm absolutely crazy about you. And she's crazy about him. But for the business, it's really good to have some other, some other relationships. And by the way, he understands more or less. Yeah. But back to this time, it's very modern. So I didn't really answer to your question about the link with, for example, I hate the Faust libretto. I think it's a very bad libretto. And everything that Charles was saying about where you need a tenor different from the beginning and the end, Faust is a very good example. But Manon is a fantastic libretto. And it's amazing. I love really, because the quality of the libretto, it's like when you do Romeo and Juliet, the Gounod, the libretto is amazing. But first, the livret is very bad. So sometimes you have gorgeous music, but I mean, it's like when you stage Verdi. If you do Traviata, you have one of the most beautiful libretto, because also inspired from a French story. But and if you do Il Trovatore, I mean, the music is gorgeous, but the libretto is impossible. Yeah. So stupid. Like what? Okay, that's great to know. Yeah, because you are going to have Il Trovatore here, no? Yeah. Very soon. Yeah. Bueno, le he empezado diciendo que le ha impresionado muchísimo la descripción que ha hecho Charles sobre el repertorio francés, porque es muy difícil encontrar las palabras para describirlo de una forma tan adecuada como lo ha hecho él. Luego también ha hablado sobre la complejidad en común entre las dos obras que se han comparado, entre Werther como compositor y la ópera francesa, que es difícil de entender. Y también a veces nos olvidamos que la ópera nos parece como algo muy conservador, muy burgués, pero yo, dice él, no creo que sea así. Creo que cuando escribían ópera, también cuando escribían los autores, son un poco similares a los directores de cine de hoy, que intentan escribir también o intentan cambiar un poco la sociedad o dar nuevas visiones. Sería un poco lo mismo que pasó con Manon, ¿no? Que es un personaje un poco rompedor. En cuanto a esta ópera en concreto, me gustaría destacar que el tenor no es celoso. No es celoso como en la mayoría de óperas, que los tenores son muy celosos, como en Otelo, y van matando sopranos, etc. No, aquí para nada. Y bueno, hay otra cuestión, porque es una cita que ha hecho él literalmente en francés, lamento no poderla repetir, os puedo repetir la traducción, que le dice Manon, bueno, yo la fidelidad que espero de ti es del corazón. Sí, es como un poco de flexibilidad en esa relación que tienen, que lo quiere muchísimo, muchísimo, pero bueno, quizá hace falta un poco de flexibilidad en su relación. Él también ha dicho que le gustaría decir que el primer libreto de Manon no le gustó nada, luego Manon, la ópera, es impresionante, pero bueno, como Romeo y Julieta, o por ejemplo como son distintas de las óperas italianas, como en Verdi, La Traviata, en la que el primer libreto que se hizo era estupendo y la música también era fantástica. Muchísimas gracias, Vincent.
Yo quería hacer también una pregunta sobre el tema de también, tratando un poco también del libreto y también un poco como hemos hecho referencia también a la obra de Prévost. Dime, ¿qué opinas tú de un poco también, ya no solo de la visión que se ve de Manon, sino encuentras como un paralelismo moralizante en la obra de Prévost? Porque claro, él, bueno, como sabrán muchos de vosotros, bueno, él era cura, entonces tuvo ahí también sus idas y venidas, pero claro, Manon acaba muriendo enferma y desesperada un poco por los avatares de su vida, ¿no? Porque, bueno, volvió, luego la condenaron. Como que un poco deja entrever que se lo buscó, por así decirlo, ¿no? Se buscó lo que le estaba pasando. Entonces, claro, yo, un poco pensando sobre todo esto, claro, aquí hay un aspecto bastante moralizante por parte del abate Prévost en la ópera, que yo creo que se ve muy reflejado, ¿no? Como ella, o sea, cuidado con lo que haces porque esto te puede llevar, o sea, ya no solo a nivel personal o de sentimental, sino también en tus comportamientos, ¿no? O sea, cuidado porque esto tiene un resultado y unas... No sé, ¿qué conexión encuentras ahí, ¿no? I can make an answer very concrete, and I hope that you are going to see the show and you will understand. In Act 3 for Saint-Sulpice, et la Iglesia Sí. Saint-Sulpice à Paris, I did something that I think all the productions would have done before me, but nobody did it, is that we did a copy on stage. In the real Saint-Sulpice church in Paris, there is the most fantastic painting being in the church in Paris, painted by Delacroix, most romantic painter as well. When you enter the church, it's on the right, La Chapelle des Anges, the Angel Chapel, and there are two paintings extraordinary. Like, and one is the fight between Jacob and the angel, and the other one is Heliodor chasing from the Temple of Jerusalem the merchants with the gold and everything. And the workshop of the Paris Opera went to Saint-Sulpice, took some photos. They came like, you know, copists in the Louvre Museum with their thing, and they painted bigger than reality those two huge paintings of panels that we have now on stage here in Palencia. And Charles is singing his most beautiful aria in Act 3 in front of one of these paintings. And Manon, who comes to Saint-Sulpice to try to seduce him again, Reconquista, she's also going to speak to God in front of the other one. And she speaks to God. And when we did the scene, I said to Lisette Oropesa, you're not a sinner, you're not someone asking to God to forgive you. You say to God what he has to do. And she said to God, give me back my lover, give me back Des Grieux. And so the singer, she said to me, oh, are you sure? Because normally she says, pardonnez-moi, Dieu de tout. And now she's, pardonnez-moi. Yeah. To him directly. And then God is obliged to give back Des Grieux to her. Yeah. So, and same thing, when finally, just before she dies, in Act 5, the two of them are reunited. She said to him, forgive me because I made you so horrible things. But then I said to the singer, it's not forgive me, I was a sinner, pardon, like that. No, it's we could have a beautiful life together and I did some mistake. I fucked up everything. Yeah, I'm agree. But so my version, because of course the director has the power, if I may say, if the singer agrees and if the singer wants to go in that direction, you can be totally one direction or the other one. And so in my version, it's not at all that she deserves it or whatever. And until the end, she's free. And she has no regret. The only regret is that it stops too soon, because she would have liked to stay with this amazing guy a bit longer. But there's no moral, how do you say, guiltiness or whatever. She went her way, and it's not that, voilà, that's, and I cut also, I have to confess, I cut some little pieces of last act also to have something just about their duet. It's just the two of them. There's no more the military negotiation or those horrible things. And it's just the two of them together, and then they say farewell, and that's it. So, your question was very interesting, because I think, of course, depending, that's my role as a director, this question about the morale, should we judge her or not, and all that. And voilà. But it's true that the context of this act, and they do the duet in a crazy way, it's really spectacular that we created this huge Saint-Sulpice church on stage. I think it gives also a kind of echo
Voilà. Bueno, espero que vayáis todos a ver la obra para poder ver la escenografía es fantástica. En el acto tercero, por ejemplo, que está localizado en la iglesia de Saint-Sulpice, lo que se ha hecho ha sido una copia de dos obras que hay en la misma iglesia. Son dos obras del pintor Delacroix. Al entrar a la derecha está la Capilla del Ángel y hay dos imágenes. Una es la lucha de Jacob y el ángel y la otra es la imagen del Templo de Jerusalén. Los artistas de la Ópera de París se inspiraron y la pintaron a mano, solo que mucho más grandes, ¿no? Y frente a ella Charles canta una aria preciosa. Manon va a verlo y Charles le habla a Dios, pero no le habla a Dios pidiéndole perdón y devuélveme mi libertad, sino que le pide a Dios que le devuelva su amor directamente, le ordena a Dios que le devuelva su amor. Luego también vemos que en el acto quinto se vuelven a reunir y en referencia a la cuestión de la moralidad. No es que la cantante tenga que estar pidiendo perdón porque ha hecho cosas horribles, sino porque ha estropeado las cosas. Vamos en la misma dirección. La cantante mi Manon es libre y lo único que lamenta realmente es la pérdida que ven que está la muerte, que no ha tenido una vida. No hay ninguna moralidad. De hecho, él dice que he recortado el quinto acto, los he dejado a solos a los dos, cantando este dueto fantástico de despedida. Y ese ha sido mi papel, dice él, no aplicar una moralidad. Perfecto, pues a continuación ya quería hacer unas preguntas un poco conjuntas sobre, como sabéis nosotros, muchas de las personas que vienen a ver el Perspectives, pues bueno, hay gente que a lo mejor no ha ido nunca a la ópera o ha ido sus primeras veces y querría un motivo por el que recomendaríais a un espectador ir la primera vez a la ópera, un motivo por el que recomendaríais a un espectador a seguir yendo a la ópera. Y por último, ¿por qué recomendaríais ir a esta ópera? Entonces, pero creo que bueno, las dos primeras creo que son suficientes. Un motivo por el que recomendarías al espectador ir por primera vez y por qué recomendarías seguir yendo. Sí, si lo puedes. Well, I would say I definitely recommend coming to this particular performance of Manon. I would say that one of the best things about this production is it's gorgeous, first off. Vincent did an incredible job, but it's filled with details, and you have all the layers. So you have the beauty, of course. You know, you have the visual. The cast is very well done, I think. Everyone is doing very well in all of their roles. It not only looks believable, but everyone just feels comfortable in their roles. So this is already super positive. But besides the visuals, I think Vincent, even in our short time, I mean, considering how some productions have very long periods of, in my opinion, very long periods of rehearsal. This one was not so long, but I think we found all the layers of the emotion too, because of course you can make it look beautiful, you stand there, you walk there, this is normal. But even within our short time, we found a lot of detail in the emotions, in the intentions of what's happening in each situation, but mostly about the emotion. I think this cast got that really, really well. So this is, in my opinion, what makes opera the most interesting. Yes, there's a spectacle, of course the music is beautiful, but it's about the emotional experience one can have. Sometimes it comes just from the music, sometimes it comes from the visual, but when you get the emotion from the full meaning of the piece, this is when you have the best kind of experience. And I believe that we have already a hold of that for this show. So that would be my main recommendation for this. But about opera in general, I would say this is what is the addictive part. I make it's a funny thing that I do that I've been doing in my career for the last 25 years or so. I always try to invite one person that I meet in the city I'm working who's never been to an opera before. And I do it every time. This time I invited the people who signed me up for the gym.
I joined a gym for 1 month here, you know, and the two people who I spoke to on the first day, they've never been to an opera. So they'll come on the 6th. Great. Yeah. And I get them a ticket and everything because I always invite at least one person who's never been. And the reason is because I'm always very fascinated by what the reaction will be. I mean, I've invited all kinds of people, taxi drivers, someone I met at the grocery store. One time, this is a crazy story, but I used to, because I was traveling alone all the time, you know, I don't drink or smoke, so I was playing video games, okay? So I tried to do something with my time when you're alone all the time. So I was playing a video game where there was a team online. So I belonged to a team online, okay? I don't know these people. They're all over everywhere. But I happened to be singing in Los Angeles one time, and after a while, you can write each other. You know, you can say, oh, you were playing, and then say, oh, yeah, where are you from, blah, 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 blah. And I said, yeah, oh, I'm an opera singer. I'm going to say, oh, I live in LA. This guy, I invited him. I never met him in my life. He was a UFC fighter. He was a fighter, like a professional fighter who plays video games. So he came, he had the ears, you know, like, I mean, a real fighter. We like, hey, how are you? You know, because we were playing video games together, but we didn't know each other. But it's first time at the opera. You wouldn't believe, he looked like a guy like this. He was crying at the end, Traviata. And I just love to see the reaction of people who have never been. And this is for me the biggest proof, because I've made the experiment now many times, that people, doesn't matter where they're from, when they get a real emotion from the opera, they're always shocked every time. They say, I didn't know it was going to be like that. Yeah. Mm-hmm. They didn't go, oh, it was weird. And even they say at the beginning, oh, I don't know opera, it's not for me, I don't know. After, they're like, it was incredible, every time. So this is my biggest argument for coming to the opera. Not just this one, but everywhere, all the time. So just play video game. Well, I don't know, yeah. Or wherever. To have a ticket for you. Yeah, I mean, you can meet these people anywhere, but every time the reaction is big emotion. So, and I think this will never change as long as the performers and all the directors and everything are putting their passion into it. I believe it will translate to the audience. Yeah. Bueno, muy brevemente, porque lo habéis entendido súper bien, pero bueno, en cuanto a la primera vez, por ejemplo, yo lo que diría es, en cuanto a esta ópera en especial, lo mejor es, bueno, es una ópera preciosa y todo, pero sobre todo los detalles, las capas, se ha llegado a todo. Hay la belleza que tiene, el aspecto visual tan cuidadísimo, el reparto está hecho fenomenalmente, es creíble, notas que todos están cómodos en sus papeles y por lo tanto, aunque no hemos tenido tanto tiempo para ensayar, además del aspecto visual, yo destacaría muchísimo las capas de emoción que se han podido reflejar, las intenciones y la emoción. El reparto lo ha entendido esto fenomenalmente y lo destacaría tanto en el espectáculo como en la música. Pero hay aquí una emoción que lo envuelve todo y le da un significado especial a la pieza, la completa por completo. En la ópera en general yo llevo 20 o 25 años, cuando hablamos de alguien que no haya ido nunca a la ópera, ¿no? Yo llevo casi 20 o 25 años de carrera y siempre invito a alguna persona de la ciudad en la que visito que nunca haya ido a la ópera. Y yo les doy unas invitaciones. Por ejemplo, aquí en Valencia he invitado a las personas que me apuntaron al gimnasio. Una pareja que vi allí, me ha apuntado, está un mes aquí, me ha apuntado a un gimnasio y los he invitado, porque para mí siempre es fascinante la reacción que tienen. He invitado a taxistas, a gente que he conocido en las tiendas de alimentación. Y bueno, yo ni fumo ni bebo, pero lo que sí que hago es jugar a videojuegos. Soy de un equipo online y bueno, en un equipo de estos online de juegos uno no conoce a otros, pero a veces chateas con ellos. Y yo estaba en Los Ángeles y uno de ellos me dijo, ay, pues yo también estoy aquí. Bueno, pues lo invité y vino y resulta que era un luchador profesional. Nos saludamos porque en realidad no nos habíamos visto nunca, pero bueno, era un señor que tenía una pinta así un poco de bestia, de luchador profesional, pero fue la Traviata lo que vio y al final lloró.
O sea, y esta es la verdad. Yo lo que pienso, dice él, es que venga de donde venga la gente, si la ópera se hace bien, si todo el mundo contribuye y se transmite la emoción que se tiene que transmitir, a todo el mundo le impresiona. Aunque todo el mundo diga al principio, uy, la ópera, yo no sé, esto no será para mí y tal, siempre, cuando todos trabajan juntos y trabajan bien, siempre impresiona. Ivan San, ¿tú tendrías algún comentario acerca de esto? No, after Charles said, I think I could just maybe complete what he says, because of course I agree totally. I think that there is something unique with opera, which is different from all the arts, is that whatever we are, if we are musicians or not, it's not a normal language. So those people singing in a language that, even if it's your language you don't understand, there are the subtitles, okay. But it will never be like theater or cinema, in the sense where it remains a kind of, I would say, semi-mysterious language and way to communicate. So I think, because I discovered it as a spectator, that when you sit in an opera, you see what happened on stage, you see those people, Manon meeting the Grieux, arriving in Paris and all that. Choir, music, set, light, and that. There is the action, and so if I meet you at the intermission, you are going to say, oh, what is it about? And I can tell you the story. But I think that secretly and in parallel, there is another thing that reached you as well, that you couldn't explain that night, maybe even not the day after, but nevertheless, that thing was entering into you, depending the operas, depending the moment where you are in your life, depending where emotionally what you are going through. If it's a good moment, a bad moment, you lost someone, you expect something different. But for sure, this other thing, this, I would say, this second level that operas is giving to you, you are not going to be absolutely aware of it. And I think that's why, like you were speaking about a fighter yesterday, so we have the final dress rehearsal. I met a young girl, she said to me, that's the first time I'm in the opera. It was the first intermission. And I said, how is it? She said to me, I don't know what happens to me. I cried all along. And so it's also sometimes the psychoanalyst could tell you when suddenly you have something, you know, like a souvenir which come back or whatever, and you cry and you don't know why. But your mind knows why. So you couldn't say why. And I think it's what makes opera so unique. There's no other art. You can compare to cinema, to theater, to video game, to whatever. But I think this double level, that's why what we are doing is so difficult, because we call it art total art, and we have so many to be together. And so to get that level and that this magic thing is, the audience is going to receive this thing, I think that's very special. And that's a reason to go to opera. Yeah, of course. That's a reason. Muy bien, primero que nada quería completar, dar un matiz a lo que ha dicho Charles, con lo que está totalmente de acuerdo, en que la ópera es única, pero hay que reconocer que el lenguaje de la ópera no es un lenguaje normal, no es como en el teatro, no es como en el cine, es un lenguaje misterioso, único. Lo puedo decir como, por ejemplo, un espectador cualquiera puede ver la ópera de Manon, ve a la personaje que está en París, oye la música, ve la acción, puede seguir la ópera, pero hay algo que está sucediendo en paralelo, algo que no se puede explicar, que depende desde luego del tipo de ópera que vayamos a ver, qué obra vayamos a ver y de la situación personal de cada uno, que la ópera les afecta, hacen sentir algo inconscientemente. Quizá esa misma tarde que han visto la ópera empiezan a sentirlo y luego va evolucionando. Por ejemplo, una joven con la que él habló pues dice, no sé qué ha pasado, que he llorado y ni siquiera sé por qué. Por eso tenemos que decir que la ópera es un arte total, ¿no? Lo llamamos el arte total. Es distinto del cine, del teatro, de los videojuegos, porque llega mucho más hondo. Y bueno, y que por eso hace ópera, que por eso le encanta. Bueno, pues yo no tengo más preguntas para haceros, si queréis hacer algún comentario. Y bueno, ahora sí, el turno del público, pues si quieren hacer alguna pregunta con respecto a la ópera o... Sí, ¿va a hacer falta un micro? Sí. Ya. Fantástico. Yo tengo entrada precisamente para pasado mañana. Entonces, tengo dos pequeñas preguntas.
¿El Massenet fue el primero que hizo la ópera de Manon? En el tiempo, me refiero, de todas las que se han hecho. No. They asked for the different, if Manon was the first to make the opera. No. No. No, he did the opera before. Sí, es, Yeah. He did a lot of opera before. That's Yeah, the question. No, yo me refiero Massenet como was compositor. the first Como one. compositor. sí, no, Oh, compositores tampoco. to compose No. Manon. Yeah, like if it was Ah. Massenet, the first one to That the compose composer, Manon. I don't think no, so. I think so. No, I because think it's there were other over- versions before. over- ¿Cómo? Ver. Piensa que, Over, yeah. que hubo otras versiones anteriores. Anteriores. No, no era Sí, el primero, je pense que no pas. fue la primera, la suya. It was before Puccini, I know that for sure. Sí, Right. eso Yeah, sí, Puccini La de was after. Massenet es anterior a la de Pero estuvo- Puccini. ya lo eso sí, sé, claro. 3 años. Sí, Over lo sé. la compuso primero. Mi segunda pregunta es, he entendido como que has hecho la coreografía para que se represente como si estamos en el 2024. ¿Cómo? La chorégraphie. Perdona. La coreografía y tal como ¿qué es lo que vamos a ver exactamente? Como has hablado de diferentes épocas, It's He would like- She would yo like to quiero know. saber to ask about qué es lo que voy a ver. She would like to know Sí. what she's going to see, because you talk about the choreography Yeah. and about different times represented there. Yes, Y- because there is a choreography, because in Manon there is a ballet, I don't know how to say, and very often it's cut by the production because they don't have the dancers to do it, which is a pity because the music is really beautiful. La musica est très très belle. Muy But guapa. the thing is that so we used it in the production to do Manon. Suddenly they tell the story of Manon in front of her, and that's because of that she ran to Saint-Sulpice to look for the Grieux again. And so the choreography is inspired from the Belle Époque in Paris, the dance of the Charleston, of the Joséphine Baker, Los años 20. everything that was in the Paris Los años 20. dans les années folles. Eso es lo que vamos a ver. Sí, exactamente. Eso es lo que me interesaba a mí saber. Gracias. Gracias. Sí. Sí, It is 4 hours, he's asking. hours. Yeah. No, avec les entr'actes, with the intermissions. There's the intermissions, yeah. but- Depends on the Yeah, tempo yeah, on the that tempo, night. but in general terms, it's like... Depende del tempo que usen esa noche. Más o menos. Dura más o menos. Ya. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Una pregunta. Sí. Bueno, Manon fue mi primera ópera en vivo. Estoy muy nerviosa. Y querías preguntarles a los dos, ¿cuál fue su primera ópera y por qué decidieron hacerla realidad? O sea, cuando jóvenes, niños, ¿tu primera ópera cuál fue? So she says that Manon was her first opera, and he would like to know which one was your first opera, and why did you decide to do it for both of you? The first question is for both of you. we saw, or the first we listened to? ¿La primera que vieron o la primera que escucharon? ¿O la primera que hicieron? Ambas. La primera experiencia, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Como la primera, the first experience with Your opera. first experience, maybe, Yeah. or Yeah, something like the listening first or- you saw, the Ah, the first first opera one. you went to. For me, it was Madame Butterfly. Butterfly. Madame Butterfly, the Bob Wilson production, which is still on the stage in Paris. They right just now. did it now. Yeah. Yeah, great. For me, I think I saw something when I was a child, but it's not a clear memory. The first real memory was that I saw Un ballo in maschera with Placido Domingo in Los Angeles. Yeah. So this was a good intro to opera, yeah. For sure. It was great. Bueno, para él de niño escuchó ópera y tal, pero el primero que tiene, la primera ópera que tiene él más grabada es Un ballo in maschera, que la escuchó a Plácido Domingo en Los Ángeles. Dice que fue un buen comienzo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario. Sí. Especialmente a los dos, que lo hermoso de la ópera es mantener siempre
siempre la emoción de la primera vez a pesar de los tiempos. Aunque veas 200, 300 o 500 óperas o 1000 a lo largo de tu vida, que siempre mantengas la misma emoción casi que la primera vez. Es lo que yo siento siempre que vemos al estar o tengo la oportunidad de ir a cualquier otro sitio a ver una representación de ópera. Así que muchas gracias por hacernos sentir tan bien y con tanta emoción. Gracias. Yes. So the thing is, the beauty of opera is to keep feeling the same emotion you felt the first time you went. And even if I have been to the opera, I don't know, 200, 300 times here in Les Arts and in some other places, I still feel the same. And thank you very much to both of you for making me feel the same once and again. Thank you. Gracias. And can I say something? I would add something because there are many things, especially in Valencia, in this incredible theater, architecture, ambience, orchestra, everything. But there is something very special, and it's the choir of this house. Because I just saw now with the light that some of them are here. And as a director, because the choir, sometimes it's very complicated in some houses, because if you take one person, it's okay, but not just for the choir, for all kind of persons. One person, it's okay, 10, it's a bit more complicated, and 50, it's impossible. Yeah. Because it's the law of the group, which makes that an orchestra is more complicated than a soloist, and also for the choir. But here in this house, we have a fantastic choro, a fantastic choir, and I worked in many houses, you said, at the Bolshoi, Paris Opera, Berlin, a lot of places. But the choir like here in Valencia, I never had. And I wanted to say it. There are two here from the choir. Je les ai repérés. Singers. Bueno, él ha dicho que los coros, bueno, que quería destacar el coro de aquí de Valencia, que bueno, hay en Valencia hay muchísimas cosas preciosas, la arquitectura, el ambiente, la atmósfera, la gente, pero el coro es fantástico, especial, porque con una persona trabajas bien, con 10 más o menos, con 50 es imposible, aquí en cualquier sitio y en cualquier ámbito. Pero bueno, el coro en concreto de aquí de Valencia, yo que he trabajado en Bolshoi, dice él, en el Bolshoi, en París, en todos sitios del mundo, nunca he trabajado con un coro como este, tan fantástico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Muchísimas gracias a la moderadora por hacer tan buen trabajo. Y por supuesto, a la dirección y a nuestro queridísimo tenor. Una pregunta, volviendo al tema de la moralidad. ¿Creéis que Manon, en el 2024, podría tener la carrera de sus sueños y a la vez tener el amor de su vida? ¿Es posible? ¿Hemos avanzado? ¿O seguimos en el mismo dilema sin poder resolverlo? I think it could be exactly the same. That didn't change. You know why we always play the same operas years after years? Because when it's good story, the story you get never the answer. I mean, the story is still a good story today as it was because it touched like universal things. And in the case of Manon, I think the set changed, the costume changed, but the situation could be exactly the same. I think somehow each of us maybe had an experience, and we spoke about that during the rehearsal. You're a student, you're in Valencia, for example. You fall in love, it's first love, because it's a first love. They are teenagers, she's supposed to be 16 years old. So that's your first love at the high school. You fall in love with a guy, you think it will be forever because each premier amour, each first love, you think that it's for life. And sometimes the parents say, you know, maybe it will be not forever. But you say, yes, it will be forever. It will be forever. And so you meet this guy or this girl in Valencia. And then, because you're a very good student, you had the chance to go to Madrid to do your study or to go even maybe to Roma or to Paris. But your boyfriend or girlfriend is going to stay here. What do? If you go, do you choose your ambition? Because you know that if you're going to leave to study in Madrid or in Paris, you will have maybe a better career, so maybe a better life. Or do you stay with, because this is your first love? That's the story of Manon, the beginning. Huh? Act 2, it's that. I think, Charles, what do you think? It's true, it's true. That's absolutely true. But she's an independent woman, so. Yeah.
Bueno, él dice que sería para él, bueno, en cuanto a la moralidad, que sería lo mismo, porque en las óperas, si tienen una buena historia, usan valores universales y se repiten una y otra vez en distintas épocas. Manon cambiaría el tiempo hoy en día, pero la situación podría ser la misma. Imaginémonos, por ejemplo, a un estudiante muy joven, se supone que Manon tiene unos 16 años, aquí en Valencia, que vive su primer amor en el instituto. Bueno, y claro, por supuesto cree que va a ser para siempre, porque es el primer amor y está totalmente loco de amor, pero es muy buen estudiante, recibe una beca para irse a Madrid, a Roma o a París. ¿Qué hace? Elige su carrera y se va a Roma, a París, a Madrid, a París a estudiar, o sigue con su primer amor. Esta es la historia de Manon. Y él ha dicho que está totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada el primer Perspectivas de la temporada. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y bueno, nos vemos en la ópera si todo va bien. Muchas gracias.